La palabra que voy a compartir con ustedes tiene relación principalmente con la cena del Señor, ¿ya? Y la he denominado, ven y siéntate a su mesa. Ven y siéntate a su mesa. Amén. Estamos contentos porque cuando nos sentamos a la mesa del Señor es algo unilateral, nace de Él, no de nosotros. Y eso es motivo de gratitud. Así que, sin más preámbulo, quiero ir al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Hoy día vamos a ver un poquito de enseñanza también, no solamente exhortación, sino enseñanza respecto a lo que es la cena del Señor. Y quiero llevarlos a ustedes a que podamos tener un panorama completo de lo que es la cena del Señor. Porque la idea mía es que usted pueda entender que va más allá de un acto conmemorativo, va más allá de un sacramento, va más allá de algo que tiene que ver con ritualismo, tiene que ver con una profundidad escritural y revelacional que le pido al Espíritu Santo que nos pueda ayudar hoy día para entender lo que vamos a conversar. Así que Lucas, capítulo 22, versículo 14, y dice así: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Y Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, por el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: ¿cuántas copas van? Otra copa de vino, dice. 2. ¿Cierto? Tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa sentado está entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará, pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Hasta ahí vamos a leer. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por este día hermoso, precioso que usted nos ha entregado. Has hecho salir el sol, Señor, sobre justos e injustos. Y eso es una muestra de tu amor y misericordia que tienes con esta humanidad, Señor. Padre, te damos gracias porque en cada reflexión, en cada palabra, está tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Queremos que todo lo que hablemos, todo lo que hoy día se exponga desde este escenario, sea solamente para glorificar el nombre de Jesús. No hay hombre que reciba y sea digno de recibir gloria más que solamente tú, Señor. Tú eres el que moriste por nosotros, tú eres el que fue al sacrificio y al madero, Señor, así que toda gloria es para ti. Señor Jesús, enséñanos a poder estar atentos, a escuchar, a poner por práctica, Señor, lo que hoy día vamos a aprender, y queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda guiar en esta noche. Bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor. A lo mejor alguno ha llegado afligido, a lo mejor alguno ha llegado conflictuado, Señor, por diferentes situaciones durante la semana, pero tu Espíritu Santo pueda tomar esas cargas y llevarlas hasta el mismo trono, Señor, para que tú puedas traer ese descanso necesario a través de la palabra, que es como un bálsamo para nuestra vida. Señor Jesús, te damos gracias y entregamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, la institución de la Cena del Señor contiene, hermanos, elementos que son históricos
elementos que son también ligados con sacramentos, pero hay elementos que también son simbólicos, ¿ya? Este acontecimiento, sin embargo, no es solamente un rito que pareciera ser que está en las Escrituras, sino que tiene una profundidad bíblica y una profundidad teológica que va más allá de un simple acto que nosotros hacemos, ¿cierto?, una vez al mes. Pero para entender esto, primero tenemos que remontarnos hace más de 400 miles de años atrás, miles de años atrás, cuando Israel fue esclavo de Egipto durante 400 años. Israel sufrió bajo la opresión del faraón y Dios escuchó el clamor de su pueblo y envió ¿a quién? A Moisés como instrumento de liberación. Y Moisés fue usado por Dios para traer esta liberación a su pueblo, que fue esclavo por más de 400 años. Ahora, antes de la 10ª y última plaga de la muerte de los primogénitos, Dios dio instrucciones específicas a la nación de Israel. ¿Qué le dice? Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y pintar los dinteles de la puerta. No sé si han visto la película o han leído la Biblia, ¿cierto? Para que cuando pasara el ángel destructor no se llevara, en este caso, a la familia de Israel. Ahora, este acto señalaba que la casa estaba cubierta por la sangre de este cordero, por lo tanto el ángel pasaría de largo. Aquella noche, conocida como la primera Pascua, de allí viene el concepto de Pascua, marcó la liberación de Israel, uno de los hitos bíblicos más importantes que nosotros encontramos en las Escrituras, ¿cierto? La liberación del pueblo de Israel. Ahora, sin embargo, ese acto conmemorativo que ustedes a lo mejor han visto o han leído, tiene mucha relación con lo que el Señor en el Evangelio de Lucas comienza a instaurar a través de los discípulos. Entonces, la idea es que podamos ir viendo cómo este acontecimiento histórico tiene una profundidad en el Nuevo Testamento que a nosotros nos va a ayudar a entender qué significa sentarnos a la mesa del Señor. Debemos recordar que el Señor Jesús, la noche antes de ir a la cruz, participó de la Pascua con los discípulos. ¿Se acuerdan ustedes? Él estaba participando de la Pascua. Entonces, la Pascua es la fiesta que celebra el mundo judío conmemorando el hecho de la liberación de su pueblo de las manos de los egipcios. Ahora, la cena del Señor a nosotros nos conecta con 3 elementos esenciales. El primero es que hay un cordero perfecto. Segundo, nos recuerda o nos conmemora la transición de la esclavitud a la liberación y también nos recuerda o nos señala que esta Pascua o esta cena que participó el Señor con los discípulos nos ha hecho partícipes de un nuevo pacto. Entonces, a través, hermanos, del Cordero perfecto, la liberación y el pecado y el nuevo pacto, nosotros descubrimos un significado que hoy día tiene mucho énfasis para sentarnos a la mesa del Señor. Si nosotros no comprendemos qué significa el pan, el vino y lo que vamos hoy día a celebrar, no hay mucho que celebrar porque significa que lo haríamos como un ritualismo más. Lo haríamos, ¿cierto?, como algo más que tenemos que celebrar como cada mes. Pero la iglesia del Señor necesita comprender que sentarse a la mesa del Señor es un beneficio que solamente se pudo obtener a través del sacrificio de Jesucristo. Amén. No son los méritos de la iglesia, no son los méritos míos, no son los méritos de usted. Nos sentamos a la mesa a través de los méritos de Cristo. El gran mérito de Cristo en su obediencia en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día, hoy día a nosotros nos hace entender que sentarnos a la mesa es completamente un lujo que usted y yo tenemos. Amén.
Ahora, en primer lugar, el Cordero perfecto. Eso es lo primero que tenemos que entender. El Cordero perfecto. Y para ello, quiero que vamos a Éxodo, capítulo 12, versículo 5. Éxodo, capítulo 12, versículo 5. Miren, capítulo 12 ya se comienza a plasmar lo que es ya la liberación. Dice, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año y que no tenga ningún defecto. Ya, entonces, ¿cómo era la característica del animal? Tenía que ser un macho de cabra o de oveja de un año y no tenía que tener ningún defecto. El 6 dice, cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Entendamos un poco esto, para los que a lo mejor están recién integrándose en temas bíblicos. Dios, a través de Moisés, en este pacto que realiza, o en esta alianza que realiza con Moisés en el monte Sinaí, deja establecidos métodos para poder el pueblo lograr expiar sus pecados. ¿Qué es expiar sus pecados? Es quitar el pecado. Dios deja este método de expiación de los pecados usando animales, ¿cierto?, como sacrificio. Cada vez que un hombre o una mujer pecaba delante de Dios o infringía las normas de pecados que estaban insertos en la comunidad, debía realizar diferentes sacrificios para que sus pecados fueran perdonados. Pero no solamente sacrificios por el pecado, sino que también dejó establecido ofrendas, dejó establecidos sacrificios también en forma de agradecimiento a Dios cuando Dios hacía favores a su pueblo. Ahora, este animal que expiaba los pecados tenía que tener ciertas características, como usted muy bien lo dijo. Tenía que ser un macho de oveja o cabra de un año y que no tenga ningún defecto. Ahora, con estas características que tenía el animal, para poder usar su sangre y marcarla en los dinteles de las puertas, ¿cierto? Viene lo siguiente, versículo 7. ¿Lo puede leer usted? Después, esa misma noche, el 8, asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. O sea, esa era la forma, la comida que tenían que ellos comer, valga la redundancia, para celebrar la Pascua. ¿Ya? Ahora, el segundo elemento importante que nosotros vemos es que es precisamente la sangre del cordero que debía ser derramada, ¿cierto?, para poder marcar la casa. O sea, el requisito que tenía que tener la nación de Israel era que este cordero perfecto los iba a marcar y les iba a traer liberación al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué sangre? La sangre en el Antiguo Testamento o en toda la Biblia tiene un simbolismo que es vida. Cuando usted ve la sangre en la Escritura, eso tiene un significado y tiene que ver con la vida. Para el israelita la sangre era la vida, esa vida que era derramada por el cordero, significaba que iba a traer vida también para ellos. Entonces, había un cordero que tenía este requisito, no solamente en la Pascua, sino que durante todo el año los israelitas que pecaban debían llevar este cordero. Ahora, hay un día al año que así van los israelitas que se llama el día del Yom Kippur. No sé si han escuchado ustedes de ese día. El Yom Kippur es el gran día de la expiación, donde precisamente el cordero que iba a ser sacrificado y presentado en el tabernáculo de reunión tenía que tener las mismas características que este cordero que está acá. Tenía que ser un macho cabrío, ¿cierto?, de un año, sin mancha y sin defecto. Pero
estos corderos no podían o no tenían la capacidad completa de expiar los pecados del pueblo para siempre. O sea, cada vez que usted pecaba, cada vez que usted fallaba al Señor, tenía que llevar un cordero y poder llevarlo, ¿cierto?, allí al tabernáculo de reunión para ser sacrificado. Ponía sus manos sobre el cordero, el animal, y usted le traspasaba su pecado a ese cordero y se llevaba el pecado y usted era limpio. ¿Se dan cuenta? ¿Se va entendiendo ahí? ¿Sí? No tan bien, pero bueno. Después la puede ver en YouTube de nuevo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cena del Señor? Dice usted. Mucho que ver. Porque miren, Hebreos 9:13 dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. ¿Se acuerda? Piense en el Éxodo. Piense lo que está pensando el israelita, hermanos. Piense, trate de pensar en su mente. El 14 dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. O sea, Jesucristo es el Cordero perfecto de la Pascua. Jesucristo es el Cordero perfecto de la Pascua, que nos viene a liberar del juicio eterno que había sobre nosotros. Dé un aplauso al Señor. ¿Se da cuenta? Cuando usted participa de la mesa del Señor y entiende que la Pascua es Jesús, significa que usted a través de Cristo ha sido liberado del juicio eterno que había sobre usted. Porque el Cordero dice que entró solamente una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No hay otro sacrificio. Ninguna obra que usted haga, por más buena que sea, va a alcanzar para expiar los pecados y expiar su conciencia. Así como Israel se libró del juicio eterno, del juicio que había de Egipto sobre ellos, así la Santa Cena y la Pascua representa a la iglesia siendo liberada del juicio que había sobre nuestra vida. Cuando entendemos este significado, comprendemos que ese sacrificio que el Señor hizo trae en nosotros una libertad hermosa, hermanos. Que no son tus méritos. Por más que te esfuerces día a día de poder, ¿cierto?, expiar tus pecados, tu conciencia, no lo vas a poder lograr si no vas a Cristo. La única forma de poder expiar nuestros pecados, la única forma que usted y yo tenemos de poder amar al Señor y de amar y sentarnos a su mesa es yendo a los pies de Cristo. Comprendemos, hermanos, que en el sacrificio de Cristo podemos caminar tranquilos. Que a pesar de la abruma del día a día, a pesar de todas las luchas y las batallas que tú vives día a día tratando de expiar tu conciencia, el Señor camina contigo y puedes caminar tranquilo de que no son tus méritos, sino que cuando tú vas a Él, te acercas a Cristo, estás en Él y completamente unido a Él, ese es lo que trae libertad para la iglesia. No camines como alguien que está bajo juicio. Tú estás hoy día bajo la gracia. Estás bajo la gracia de Jesucristo. Si nosotros no caminamos bajo esa tranquilidad, significa que tú estás pisoteando la sangre de Cristo. Estás haciendo nulo el sacrificio que Él hizo. Por eso no camines bajo condenación, camina bajo la libertad que Él consiguió a través de la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, lo primero que debemos entender, que Cristo en la cruz es el Cordero perfecto. Era hombre, tenía que ser bajo la tradición hombre.
Es bajo la tradición, hermanos. Tienen que entender esto culturalmente. Si usted lo entiende desde el punto de vista chileno o latinoamericano, no lo va a poder entender nunca. Pero si usted lo comprende desde el punto de vista bíblico y del ritual ceremonial, se da cuenta por qué Jesús tenía que ser de esa manera. Si Jesús pecaba, no era digno de ir a la cruz. Si Jesús pecaba, Él no cumplía el requisito del Cordero que iba a redimir. Usted y yo no éramos dignos de ir a la cruz. Él, sin pecado, sin mancha, fue a la cruz y cumplió el requisito de este Cordero perfecto. Y es la única forma de poder nosotros expiar nuestros pecados. Amén. Ese es el Cordero. En segundo lugar, ¿qué nos recuerda a nosotros la mesa del Señor? Que era de esclavos a libres. De esclavos a libres. Miren, vamos a Éxodo 12:41. Bajo el mismo contexto de la Pascua. Recuerden que acá en Éxodo es la primera Pascua. Y Jesús, antes de ir a la cruz, ¿qué estaba celebrando? La Pascua. Miren, hermanos, lo que Jesús está diciendo, pongan atención en esto. Lo que Jesús está diciendo a los discípulos, yo soy la verdadera Pascua. ¿Se da cuenta? Yo soy la verdadera Pascua. Esto que usted está acá comiendo conmigo tiene un simbolismo extraordinario porque Él dice, yo soy la Pascua. Por más que usted vaya a la Pascua, cada año haga esa fiesta, yo soy la Pascua perfecta. ¿Se da cuenta? Mire, 12:41 dice, de hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche, el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él. Y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla. ¿Cuánto? Cada año, de generación en generación. Por lo tanto, en segundo lugar, cuando uno participa de la mesa del Señor, nos debe recordar a nosotros la liberación que hizo Jesús a través de la cruz hacia nosotros. Cuando usted participa de la mesa, debe recordar esta liberación que usted vivió de la esclavitud del pecado. Hermanos, la cruz de Cristo, a usted que era esclavo del pecado, hoy día lo ha hecho libre. La cruz de Cristo, cuando usted estaba bajo condenación, bajo este sistema antiguo de rituales, ¿cierto? Cuando aparece Jesús y va a la cruz, a usted lo cambia de condenado a libre. ¿Se da cuenta o no? Entonces, usted hoy día, cuando camina bajo la gracia, debe caminar como una mujer u un hombre que ha sido libre. Libre. ¿Se da cuenta? El Señor libera y conmemora la Pascua precisamente en esta libertad que el pueblo de Israel vive a través, ¿cierto?, de la mano de Moisés. Y es como también la Pascua nos recuerda a nosotros esa libertad de aquel día cuando le dijimos que sí al Señor. Como decía la canción, glorioso día, aquel que nosotros nos encontramos con Él, significa que ya somos personas libres. Piensen que el pueblo de Israel fue esclavo 430 años aproximadamente. 430 años. ¿Qué mentalidad tenían ellos? Tenían una mentalidad de esclavo. Dios les mandaba pan, se quejaban. Dios les mandaba agua, se quejaban. Llega a decir el pueblo, hubiera sido mejor que volviéramos a Egipto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿No hubiera sido mejor que volviéramos a Egipto? O sea, hermanos, lo mismo que Jesús estaba compartiendo con los discípulos es el mismo acto conmemorativo de la Pascua del Éxodo. O sea, nosotros cuando participamos de la cena, participamos como hombres y mujeres libres. Es tanto esto que el Espíritu Santo nos tiene que llevar a la cruz. Cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo yo estoy juntamente crucificado, dicen algunos autores que Pablo está pensando eso como él estando allí en la cruz colgado con Cristo. O sea,
no es que vemos las películas y lloramos porque pobrecito Jesús, no. Lo que nosotros vemos allí en la cruz es una profundidad tan grande que el que no lo logra entender va a seguir llorando por la forma en que murió Jesús. Pero nosotros tenemos que llorar por la profundidad que tiene el acto en la cruz, de que nosotros estábamos bajo condenación eterna, que nosotros éramos esclavos del pecado. No podíamos con nuestros méritos ir a Dios. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Cristo, mientras estaba allí siendo sacrificado, estaba venciendo a la misma muerte. Y esa muerte, como dice Pablo en Corinto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte? Esa muerte ya no está sobre nosotros. Nosotros hoy día, a través de Cristo, tenemos vida. ¿Se da cuenta? A través de la muerte de Cristo, la iglesia tiene vida juntamente con Él. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Le da gracias al Señor por eso? Que ya no hay condenación. No hay condenación. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que condenamos a la gente. ¿Se dan cuenta? Y la gente en Cristo haya la libertad que antes no teníamos. Miren lo que dice Pablo en Romanos 6:17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Usted es libre, pero camine como una persona libre. No eres esclavo de tu pasado, iglesia. No eres esclavo de tus generaciones anteriores. No eres esclavo de tu vida pasada. No eres esclavo de lo que hiciste o no hiciste. No eres esclavo de situaciones anteriores. Hoy día eres un hombre y una mujer libre. Eres una mujer libre. Y esa libertad la compró Cristo. Esa libertad que tú tienes fue comprada con un precio tan alto que le costó lo mejor que tenía el Padre, que era el unigénito que Él tenía. ¿Se da cuenta? Ellos eran esclavos de Egipto, nosotros éramos esclavos del pecado. Ellos fueron liberados de la esclavitud del faraón. La iglesia es liberada de la esclavitud del pecado. Debemos caminar como seres libres. Nuestra vida debe estar alineada a la libertad de Jesús y experimentar esa libertad en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Nuestros hábitos y vida no están sujetas al pecado. Nuestros hábitos y todo lo que nosotros somos están sujetas a la libertad que Cristo ganó por nosotros. Por lo tanto, no te sientas condenado. Porque yo puedo participar de la iglesia, puedo ser líder de la iglesia, puedo servir en la iglesia, pero sentirme de igual manera condenado. No puedo orar, me cuesta acercarme a la Escritura. Yo digo, no soy digno de esto, Señor. Sí, no eres digno porque Él es el único digno. Pero Él lo ha hecho algo por ti, hermoso. Él te ha dignificado. Cuando tú vas a los pies de Cristo, aun cuando pecas, dice el Señor, abogado tenemos ante el Padre. No te sientas condenado. Eres una mujer y un hombre libre. Toda atadura del pasado, toda raíz de amargura que muchos de nosotros cargamos, iglesia, por años y por años, y nos atamos a algo allí, esa atadura ha sido comprada por Cristo para hacerte libre. El apóstol Pablo sabía lo que era ser libre y lo que era ser esclavo. El apóstol Pablo estuvo condenado en cárcel en Hechos 16, Hechos 23 y Hechos 28. 3 veces condenado Pablo, estuvo preso. En algún momento en la segunda prisión, junto a Silas, fueron amarrados de los pies a un cepo, a un árbol, dados vueltas. En el último encarcelamiento de Pablo allí en Roma, antes de ser decapitado por el imperio romano, dice Pablo que estuve solo, tráeme el capote, le dice a Timoteo, porque estoy pasando frío. Ya hay uno aquí que está como soldado, como guardia, que me está trayendo tribulación. O sea, Pablo sabe lo que es ser una persona presa, lo sabe.
Por lo tanto, cuando Él dice que ya no somos esclavos, Él comprende la magnitud de esto. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no estamos bajo la presión, bajo la prisión, cadenas amarradas, no estamos bajo esa esclavitud. Estamos hoy día bajo la gracia del Señor. Por lo tanto, el Señor nos ha llamado a vivir en libertad. Ahora, ¿qué es esa libertad? Esa libertad de que ya no hay condenación para ti. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, nosotros en la cena del Señor nos recuerda ese día hermoso que Él nos hizo libres, que Él nos liberó, que cuando estábamos atados a la esclavitud del pecado, ese día el Señor nos trajo libertad. Nos recuerda que el sacrificio tuvo un costo tan grande, como así también una recompensa eterna para la iglesia de Cristo. Iglesia, camina bajo esa libertad que el Señor te ha entregado. Y en tercer lugar, hay un nuevo pacto. Primero, vivimos, ¿cierto? Primero, Jesucristo es el Cordero perfecto. Perfecto, ¿se acuerdan? Segundo, ¿qué nos recuerda la Santa Cena? Que fuimos liberados de la esclavitud del pecado y ahora somos personas libres. ¿Entiende usted? ¿Es libre o no? ¿Se siente libre? ¿Se siente libre de ir a la oración y orar tranquilamente? ¿Sí? ¿Se siente libre de su pasado? Que lo que usted antes era ya, eso fue basura, no hay nada atrás. Ahora, ¿cuál es el problema? Que sigamos caminando con mentalidad de esclavo. Que mientras caminamos en el Señor, podamos decir, uy, qué hermoso lo pasaba antes yo cuando no estaba en el Señor. Eso es mentalidad de esclavo. ¿Se da cuenta? No, qué hermoso cuando yo antes hacía esto, otro. No hubiera sido mejor volver atrás. Eso es que no eres una persona libre. Las personas libres se gozan en lo que el Señor hizo en la cruz. Amén. Tercer lugar, nos recuerda lo que es el nuevo pacto. Lucas 22:20. Y ahí con este punto termino. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, o por vosotros es derramado. Finalmente, el tercer elemento de la cena del Señor es precisamente que hay un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué significa pacto? ¿Qué es un pacto? En su raíz etimológica griega, no les voy a decir el nombre, igual se lo ves. Diateke, que es una palabra griega, se traduce el pacto como una alianza o un testamento. Ya se utiliza para describir acuerdos. Es una especie de contratos o acuerdos solemnes entre Dios y los hombres. Usted ubica lo que es la palabra testamento, ¿cierto? Testamento es una herencia, es un contrato, es algo que está allí, un acuerdo de palabra entre dos personas. Ahora, sin embargo, este acuerdo, este pacto que se usa en el Nuevo Testamento, tiene un significado más profundo, porque describe un pacto establecido unilateralmente por Dios, subrayando que la iniciativa de este pacto nace precisamente de Dios y no del hombre, no de la humanidad. ¿Se da cuenta? Entonces, este pacto que es establecido nace principalmente del Señor. No es de nosotros, es un pacto que viene de la iniciativa de Él. Ahora, si hay un nuevo pacto, ¿qué significa esto? Que hubo un antiguo pacto, ¿se dan cuenta? Entonces, si hay un nuevo pacto, significa que hubo un antiguo pacto. Entonces, cuando la Escritura o el Nuevo Testamento habla sobre el antiguo pacto, tiene que ver precisamente al acuerdo establecido por Dios y el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ese pacto entregado en tablas, ¿se acuerdan? Ese pacto entregado en tablas era el antiguo pacto que connota mayormente desde Éxodo hasta Deuteronomio. Entonces este pacto de ceremonias, de rituales, era un antiguo pacto establecido por Dios y la humanidad en ese instante. Ahora, ¿qué es lo que dice Hebreos? Que ese pacto no pudo, ¿cierto?, liberar a la humanidad del poder del pecado. ¿Se dan cuenta?
Entonces, esos mandamientos eran el antiguo pacto. Por lo tanto, a través de Jesucristo, hoy día tenemos un nuevo pacto. Un nuevo pacto que es unilateralmente a través de Jesucristo. Hebreos 10, 15, 18 cita a Jeremías 31, 31, 34. ¿Y qué dice Jeremías? Mire, porque el nuevo pacto fue anunciado también a través de los profetas. Dice, el versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. O sea, este nuevo pacto no tiene que ver con tablas. Este nuevo pacto no tiene que ver con algo que está escrito, no. Dice Jeremías que este nuevo pacto o esta nueva ley, ¿dónde Dios la pondrá? En nuestro corazón. Y miren lo que dice el 17. Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. ¿Se dan cuenta? Y Hebreos 10.1 dice, el sistema, este es importante, márquelo allí si usted lo tiene, dice, Hebreos 10.1, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solamente una sombra. ¿Cuál era el antiguo pacto? El de Dios establecido por Moisés. Este sistema antiguo, este antiguo pacto, era solamente una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema, ¿qué pasaba? Se repetían los sacrificios. Una y otra vez. ¿Está ahí? Año tras año. Pero nunca, miren, lo que no pudo hacer, nunca pudieron limpiar por completo, ¿qué más? A quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, nunca habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. ¿Se dan cuenta? Año tras año celebraban la Pascua, año tras año iban a ritual y rituales. Sin embargo, este nuevo pacto es el acuerdo eterno establecido por Dios a través del sacrificio de Jesucristo, mediante el cual ofrece el perdón total de los pecados, reconciliación con Él y la transformación interior del ser humano, de los creyentes, a través del Espíritu Santo, por medio de la fe y no por la ley. Este pacto reemplaza el antiguo pacto, al antiguo sistema, y garantiza una redención eterna para aquellos que se acercan confiadamente al trono de la gracia. El antiguo pacto es una vez y para siempre. Una vez, no hay más rituales, no hay más sacrificios que hacer. Una vez y para siempre. Ese nuevo pacto está firmado, no con cualquier lápiz. Ese antiguo pacto, este nuevo pacto no está firmado con cualquier pluma. Este nuevo pacto, dice Jesús, está firmado por mi sangre. Con la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, allí se firmó este nuevo pacto. Hermanos, vive en la seguridad de la herencia que tú tienes a través de Cristo. Ora libremente con acceso directo al Padre. Pero sobre todo comparte este beneficio que tú tienes a los que están afuera. Allá afuera la gente necesita encontrarse con Cristo. Están lejos. Nosotros estamos cercas, pero ellos están lejos. Ven y gózate en la mesa del Señor. Él te ha hecho libre. Y este nuevo pacto hoy día es a través de la sangre de Cristo. Pónganse de pie, iglesia.